Les dije que es un cómodo sillón, así que sí, va a ser comodísimo y yo estoy así muy feliz y muy contenta porque recibir a Héctor Leví Daniel es un lujazo para mi programa. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Patricia. ¿Cómo Tener- estás? Bien, acá, tenerte en poco ruido y muchas nueces, de verdad, es un lujo. No me puedo detener de verdad a describir y a contarles a todos tu vastísimo currículum, tu grandiosa trayectoria, porque ya conté que tenés más de 50 obras hechas como director, como dramaturgo, como director, como actor, y pensar que sos docente, investigador, guionista, que te ganaste tantos premios y que has publicado tantos libros, nos llevaría como otro programa. Si nos queda tiempo hoy, contamos un poco más, pero si me permitís, estoy muy conmovida con lo que vi, me parece una obra excepcional y podemos hablar de este Fausto nuevo tuyo en el Valle Oliva. Sí, claro, por supuesto. Claro, claro. Eso es mucho mejor que hablar de mí, ¿no? Después hablamos de todos tus premios y todos tus libros, pero No, ahora vamos está a ir. bien. Es otro programa entero, sino para hablar de todo lo que hiciste, Héctor. Acabas de estrenar en el Teatro del Pueblo en la semana pasada, así que hay mucho para decir y hay muchas críticas que ya vi que son geniales. Este hermosísimo texto que hiciste. Y bueno, nada, hablemos de ello. Bueno, Fausto cómo no. Valle Oliva, es todo un título, hay mucho ahí. Sí, la idea es una idea que a mí me viene persiguiendo de un tiempo a esta parte, de hace ya bastantes años, que es hacer versiones de obras que yo conozco, ¿no? Cuando hablo de versiones en el sentido más radical. Quiere decir, dejar un núcleo y después trabajar con total libertad. Dejar el núcleo de la obra, por ejemplo, yo trabajé eh, con Edipo Rey, que fue la primera versión que hice, donde toda la obra está contada por Yocasta. Se mantiene el núcleo de Edipo y la obra está contada por Yocasta, entonces la obra se llamaba Yocasta. Después está otra obra que se llama Lástima que sea una puta, de John Ford, que es una obra jacobina, es decir, un periodo posterior al periodo isabelino. Y sobre esa obra que cuenta un incesto entre hermanos, una historia incestuosa de amor entre hermanos, yo escribí Los Hechizados. Después tomé últimamente, el año pasado, en realidad un poquito antes de la pandemia, no es un texto, pero es un caso conocido, que es el de las hermanas Papán, que también ha sido llevado al cine muchas veces y que ha sido también llevado por Genet al teatro, que escribió Las Criadas, y sobre eso yo escribí Las Fugitivas. Y Ujú. simultáneamente, por último, tengo este texto que es el mito, no la versión de Goethe, no la versión de Marlowe, sino el mito de Fausto. Mito, El sí. hombre que vende su alma al diablo, ¿no? Que para mí tiene en estos tiempos una resonancia fantástica y que por eso a mí me interesó. En estos tiempos me refiero desde que yo la empecé a pensar hasta ahora, ¿no? Y bueno, leí todo el material que pude. Yo lo conocía, el Fausto de Goethe, el de Marlowe. El de Marlowe lo leí con mucha atención. Vi las películas de Sokurov, las películas de Murnau. eh, ¿Y qué más? Y leí el Doctor Faustus de Thomas Mann. Bueno, con todo ese material yo me fui nutriendo, no copié a nadie, solamente me fui quedando con aquello que a mí más me resonaba y sobre esa base escribí la historia de un hombre que vende el alma al diablo. La pregunta es, ¿por qué alguien vende su alma al diablo? Y esta fue para mí la pregunta motora de todo lo demás, porque había que encontrar un motivo, ¿no? Hay que encontrar una razón importante por la cual uno termina vendiendo su alma. Bueno, esta es la cuestión, ¿no?
yo no quiero contar nada No, porque, ¿qué te iba a decir? Si contamos el por qué lo vamos a espolear. Vamos a claro, no quiero, escandalizar no, como mínimo. prefiero introducir un enigma que resolverlo. Sí, totalmente, porque queda la intriga y además de verdad está, por lo menos para mí, y todas las críticas que leí hasta ahora, todos los comentarios son excelentes, o sea que hay que ir al Teatro del Pueblo, hay que ir los sábados a Los ver sábados a las 17:30 en el Teatro del Pueblo, horario la Valle copadísimo, 3636, ¿no? un horario Es un horario fantástico. lindo, es un horario lindo. A mí me gusta mucho ir al teatro a esa hora y a mí me parece que también a la gente, porque después le queda toda la noche libre para hacer Sí, lo que quiera. y esta cosa del muy, muy tarde al teatro me parece que está como un poquito como ya quedando afuera. Es lindo y temprano, salí de ahí, va por Palermo a pasear o a hacer lo que quieras, de verdad viene muy bien. Yo entiendo que de verdad hiciste, ¿esto lo escribiste antes de la pandemia o durante la pandemia? Esto lo empecé a escribir hace mucho tiempo. Es decir, empezar a escribir significa no sentarse a la computadora y escribir, sino empezar a imaginar, tomar notas, leer, ¿no? Ver, como dije, las películas, y empezar a ver qué de todo eso que uno lee y uno ve a uno le resuena. Sobre esa cantidad de resonancias que uno obtiene, escribe notas. Y después, sí, llegó un momento en que me creí preparado para empezar a pensar. Es una obra que me costó mucho en términos de armado del texto, porque es medio compleja. Yo vivo cerca del lago y me acuerdo que durante la pandemia me iba yo todos los días que pude fui a caminar alrededor del lago y muchas veces alrededor del lago iba pensando en el formato y las razones, ¿no? Sobre todo, qué era lo que iba pasando, que no tiene nada que ver con las versiones que uno conoce, esto hay que decirlo, nada. Por otro Y entonces lado. a partir de ahí yo iba encontrando una lógica, que es la lógica que le da sustento, que le da forma al mismo tiempo al texto. Y bueno, entonces sí, la escribí, me acuerdo que la terminé de escribir en medio de la pandemia y fue una gran satisfacción porque en medio de semejante aislamiento y depresión yo había logrado, bueno, imponerme por lo menos con La creación, con algún trabajo, sí. Que en realidad a mí la totalmente. pandemia me sirvió porque yo, en ese sentido, en el único sentido que puedo decir que me sirvió es que yo iba a mi estudio todos los días, que estaba solo, y bueno, y escribí varias obras de teatro, escribí una novela y escribí esta versión de Faust. Caramba, qué manera de crear, Héctor. O sea, hiciste Sí, vida, porque al sí, escribir sí, no se porque está en qué blanco. podía hacer? No tenía ningún pretexto No, eh, bueno, es que para no hacer afortunadamente nada. pues, escribiste esto y escribiste un montón de cosas más. Seguramente que hay alguna otra obra que ya va a aparecer para el teatro en esas cosas que escribiste. Sí, 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 una de las obras que fue para nuestro teatro, el ciclo del Cervantes, que se llama Limbo, que también ganó una mención de honor en ese concurso, que a mí me produjo también, esa no la escribí en el estudio, la escribí acá en mi casa. Bueno, ya Pero dijiste el nombre de lo que yo sentí que estábamos en un limbo, de verdad era un limbo muy especial en la pandemia, ¿no? A todos nos llevó a un es estado que que exactamente de eso, un reflejo directo de lo que yo estaba viviendo y que sentía que estábamos viviendo, ¿no? Es una experiencia que lamentablemente tuvimos que atravesar y que muchas personas eh, no van a tener conciencia, no, los que nazcan y no hayan vivido la pandemia nunca se van a poder imaginar qué es lo que se siente, ¿no? Van a quedar en los libros de historia, pero esto de estar encerrado 2 años es muy raro. para todos los que tenemos que ver con el arte de una u otra manera, en mi caso yo soy actriz, soy directora, soy cantante, qué sé yo, todo esto que nos pasa, y vos como escritor, como director, yo creo que fue un tiempo de mucha creación para todos nosotros. Esta introspección, a pesar de la depre, de la angustia, de cada uno lo vivió a su manera, yo era la loca que caminaba en la terraza todos los días y lo publicaba, cada uno tenía un pire, ¿no?
creo que nos hizo crear y pensar en el arte. Para nosotros el arte, y tu arte con la escritura y tu imaginación, es lo sanador de este tiempo y me parece que alimenta y alimentará a muchos otros que no supieron mucho qué hacer durante ese tiempo, porque ese es el material que quedó, ¿o no? ¿No lo ves un poquito así? Claro, claro. De hecho, Sí, sí. perdón, Fausto, vamos a hablar de la obra un minuto, vamos a nombrarla por favor, porque quiero que todo el mundo vaya a ver Fausto en Valle Oliva, nace, la terminás de armar y de escribir justamente en ese tiempo. Y hoy, a día de hoy, tenemos el lujazo de poder disfrutarla en el Teatro del Pueblo los sábados a las 5:30 de la tarde, con las entradas que se pueden comprar en alternativa teatral también. Digo, porque lo que quiero es que vayan a verla. Tiene muchos subtextos esa obra tuya, Sí, a mucho. mí, Y es tan para no nuestra, tener por otro lado. no tener que contar la obra, me parece interesante tratar de detectar cuáles son los temas que Ujú. están como atravesando la obra. Uno de los temas, evidentemente, es el amor, ¿no? En última instancia, yo creo que es una historia de amor. Y también hay una cosa con la vanidad, que también es un tema para mí muy importante. ¿Qué es lo que uno hace por vanidad? ¿De cuántas cosas se priva por vanidad y cuántas consecuencias tiene la vanidad en la vida, ¿no? Cuando uno se deja llevar por eso. ¿Y cuántas consecuencias también tiene el amor? El amor es muy importante, pero no lo digo como el amor romántico, sino aquello que hace que uno se sienta vivo, ¿no? Y creo que estos dos temas, el amor y la vanidad, son ejes que atraviesan la obra y me parece que está bueno mencionarlo. Sí, son los dos ejes, por un lado y por otro lado tenemos, para mí, ¿no? Hay como planos, que por eso te decía, me parece como tan actual, tan nuestra y tan para tenerla en cuenta, que es este pueblo que tiene un gran vaivén, que lo estamos viviendo nosotros en este momento en nuestro propio pueblo, que es un pueblo que ama pero después se olvida, que después ama pero después se olvida, y que en el momento en que más necesita va y pide, y hay un punto ahí en la vanidad que puede suceder que no te hagas los rulos, como un cachetazo final, ¿no? Quiero decir, Eso que ahí, decís es muy importante. Esto porque las referencias a nuestra propia realidad, la realidad argentina, son muy patentes, se pueden observar a simple vista. Eh, Esto es muy importante, porque también, a pesar de esto que estoy hablando de la vanidad y del amor, termina conformando o termina constituyéndose en una historia con contenido netamente político, sin ¿no? ninguna duda, sin ninguna duda, porque Eh, ahí está, creo que porque hasta el diablo, esta muerte, lo que quieras, también forma parte de ese sube y baja político que tiene que sí, ver con, no quiero eh, espolear, pero hay tanta cosa no, que no, se claro, pero hay, interesa. digamos que se puede contar que hay dos dimensiones en la obra. Ahí está. Una dimensión que es, por decirlo así, extratemporal, y otra dimensión que es muy temporal y muy real, donde ahí es que se manifiesta este contenido político, porque no es un pueblo cualquiera en el que transcurre esta obra, y yo lo elegí a propósito así. A mí me encanta para escribir, siempre muchas de mis obras transcurren en pueblos, porque los pueblos son como microcosmos, son como micromundos que tienen las mismas leyes del mundo, pero En una achicadas, lupa ¿no? y, Claro. y Uno en las una puede medallita. observar, uno puede observar estas reglas de funcionamiento de la realidad con mucho más detenimiento en un pueblo. Entonces me parece que eso es una estrategia narrativa que yo uso muchas veces y acá también. Entonces, pero ese micromundo nos refleja una cantidad de valores que están en pugna y que nosotros vivimos día a día. No quiero decir mucho, esto después todo lo que digo se resignifica después de haber visto la obra, ¿no? Pero Totalmente, es porque así. además geográficamente hay una señal muy importante, que no tampoco, ese valle está en un lugar muy determinado.
que tiene que ver con una cantidad de cosas que nos tocan como argentinos. Bueno, hay que ir a verla para poder entender todo esto un poco más. Mejor dicho, Sí, está sí. todo claro lo que estás diciendo, pero para poder vivenciar ese mágico momento que es el tiempo del teatro, ¿no? Esa ida y vuelta donde los actores están expuestos plenamente y el corazón late porque se nutre de eso que está pasando. Y quiero hablar de tus actores. Tenés gente muy talentosa en ese elenco, muy hermosos todos, están divinos. eh, Sí, sí, los actores están Milagro. todos. Ha sido un placer y lo expresé públicamente, trabajar con todos y con cada uno y con cada una, porque todos se han comprometido de una manera tremenda y eso se ve, Qué ¿no? bien. En la comprensión de cada personaje, en todo. La verdad que para mí ha sido un placer, yo tengo muchas puestas encima, pero es un grupo humano fantástico, verdaderamente fantástico y muy, muy solvente. Es decir, que se han puesto la obra al hombro y han resuelto todas las cuestiones que la apuesta nos proponía. Todos los desafíos que la apuesta nos proponía han sido resueltos. Déjame Eh, nombrar, los querés nombrar, los nombro yo. Como vos quieras, lo puedo nombrar yo. Bueno, dale. Usted- Es lindo que el Bueno, autor, el director los nombre. Fausto, que lo hace Marcelo Nacci, Elena, que la hace Mili Almeida, que es una actriz y cantante excepcional. El Deliciosa. personaje de Livia, que lo hace Amanda Bond, que no es menos excepcional. Ujú. Después Nacho Babasori, que es el relator de la obra, ¿no? Es aquel que nos cuenta qué fue lo que pasó. Alejo Mango, que hace un personaje que es muy distinto de él, muy distinto, y que hace el personaje de Sandor. Bárbaro. Sí, está bárbaro. Está bárbaro. Y Mefisto, que lo hace Ricardo Cerone, Kiko Kiko Cerone. Cerone. Más conocido como Kiko Cerone. Kiko, Sí, 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 en el programa dice que lo pongan Ricardo, pero todos lo conocemos como Kiko Cerone. sin ninguna Espero, duda. me parece que no me olvidé de nadie, ¿no? No. No, me encantó el vestuario y la escenografía. Me encantó. Sí, bueno, el vestuario y la escenografía están planteados, y así lo hablé con Gabriela, con la escenógrafa y vestuarista, de que lo que yo quería desde la propuesta inicial, de la idea inicial que diera origen a la apuesta, es la materialidad que tiene la naturaleza en un pueblo, ¿no? Y eso me parece que está. ¿No? La materialidad, la cuestión de lo material, la arena, el desierto, y eso está traducido muy bien, incluso en el vestuario, ¿no? Sí, 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 sí. Se ve todo, se ve ese pueblo, se ve ese cruce, se ve esa selva, se ve la muerte, se ve el cementerio, se ve todo. En eso tan Sí, sencillo y yo pensaba, y qué fácil que es desarmar y armarlo en un punto, ¿no? Pues yo en un momento miré, porque viste con esto de que hay que desarmar y armar tan rápidamente, hay que agilizar mucho la imaginación también. y bueno, de eso se trata, porque el teatro es un arte que apela a la imaginación. Entonces todo se genera en la cabeza de los espectadores. Mm, Entonces, lo único que uno tiene que hacer, en vez de darle las cosas hechas, es generar aquellos estímulos que claro. hagan que la imaginación de los espectadores funcione. Y la Entonces, esa es la imaginación, idea. sí, la imaginación y la emoción con la música de Edu Bettelman, de verdad, le dije cuando salí, me quedó la música acá en el pecho, me fui como en esa melodía. Es muy hermoso lo que hizo Eduardo. Sí, es muy linda la Muy música, muy lindo, linda. muy lindo, muy lindo. Bueno, ahí la Es, tenemos también en fotografía y diseño gráfico a alguna pariente tuya, seguro, por el apellido. es mi Cam- hija. Camila Leiva. Camila es mi hija y hace años que hace los diseños de los flyers, de los afiches y hace la fotografía. Feliz Eh, cumpleaños, Camila. Fue el cumpleaños, no, no, ¿no? no, la que cumple años es Milena, mi otra hija. Ah, tu otra hija. Bueno, Milena la tenemos acá.
Prensa, bueno, Gianni Lauro Comunicación, la producción de Cristina Cisca, que es un imparable, ¿no, Cristina? Imparable, imparable. Cristina no para, Cristina Es muy Cisca. entusiasta, lo cual es una gran ventaja, es una gran Sí, ventaja. sí, es necesario, porque a veces uno con esta cosa de lo que tenemos que remar en dulce de leche, ¿no? Con nuestro teatro independiente, yo vengo diciendo todos los programas que no, ya no es dulce de leche, es dulce Pero membrillo. bueno, no, pero uno siempre tiene que remar. Ah, Uno sí, tiene pero que bueno, en remar momentos más siempre. difíciles y menos. Igual yo lo que estoy viendo por todo lo que veo es que están muy bien las salas que se están llenando. Se ve que de verdad lo que estamos teniendo en nuestros teatros es muy bueno. Y como decía el otro día con un periodista, hablábamos de eso, ¿no? Qué nivel maravilloso de actores, directores, dramaturgos tenemos en este país, ¿no? Sí, yo creo que juntarse con un grupo como el que yo tengo de actores es realmente un placer y facilita enormemente las cosas. Claro, se Es trabaja. tal vez es una obviedad lo que digo, pero trabajar con actores con mucho oficio, con mucho talento, es un privilegio que me parece que uno tiene que valorar. Y este es el caso, ¿no? Sí, hay que valorar esta obra y hay que ir a verla. Fausto en Valle Oliva, ahí en el Teatro del Pueblo, la Valle 36, los sábados 5:30, que es un súper horario. Los sábados a las 17:30, sí. Aparte está cerca de todo ese lugar. La verdad que el Teatro del Pueblo es un lugar también soñado. Bueno, eso. Reúne todo, así que no hay posibilidad de no ir a ver esta obra de este gran dramaturgo con tanto premio, con tanto libro, uy, si se meten ahí a mirar, a googlearlo y lo buscan, no van a No, poder parar, no Patricia, se para, me no se vas a para. me vas a dejar sin respiración. No es para Te voy tanto. a tener que hacer otro programa para que me hables un poco de todo. Mirá, porque acá nombraste algunas cositas, ¿eh? Todo lo que tenés, Héctor, Levi, Daniel, como bien te gusta y te mereces que te digan, porque a veces la gente te cambia el apellido. Veo que Héctor, tenés mucha pero que memoria tenés. estamos siempre en contacto a través del Sí, Facebook nosotros, o sea que sí, te tengo en la cabeza, como vos también me tendrás a mí en algunos sí, comentarios que por hago. supuesto, por Pero supuesto. sí, esto es también hay gente que critica las plataformas y demás, pero yo, fíjate vos que el otro día me llamaron para dirigir una obra y lo primero que les propuse es un grupo que se estaba armando, es ¿por qué no hacemos, no están todos, por qué no hacemos una reunión de Zoom? Los quiero ver, solo quiero ver a todos, porque era imposible organizar horarios. Me dijeron, no, de ninguna manera. Estos tiempos nos llegaron con algunos instrumentos que nos sirven, porque si no puedo juntar a todo el mundo a la misma hora en un lugar, por lo menos déjenme conocerlos a ver qué decido, si los voy a dirigir o no los voy a dirigir. Pero quiero decir, esto de nuestras plataformas y Son Facebook, herramientas. son todas herramientas. Pero son herramientas y sería necio negarlas. Sería Claro, una claro. pena. Son herramientas de trabajo, porque no solamente para difusión, sino que cuando uno escribe o publica algo, generalmente hay cierto trabajo, o puede haber cierto trabajo, o el embrión de un trabajo futuro, eso nunca se sabe. Yo lo tomo así. Héctor Levi Daniel, muchísimas gracias, felicitaciones por tu Fausto en Valle Oliva. Abrazo y felicitaciones para todas y todos los actores y todo el Bueno. equipo técnico porque está todo muy divino, de verdad los felicito y hay que ir a ver esta obra para poder todavía quedarse con mucho más de lo que no pudimos decir para no espolear un poco la obra y lo que va. La Valle 36, Teatro del Pueblo. Gracias por haber estado en Poco Ritmo. Muchísimas gracias a vos por este momento y muchísimas gracias también en nombre del elenco y en nombre de todo el equipo técnico por tus comentarios tan elogiosos. No, por ¿Eh? favor. La verdad que lo que puse es lo que pienso. Lo gocé muchísimo. Bueno, Fue un placer. Gracias, Héctor. igualmente, un placer. Que estés muy bien y que quedamos en contacto. Nos vemos. Sí, sí, quédate en línea un minutito, no Sí, cortes.